Que Dios les bendiga en esta hora. Sean sus vidas visitadas por la bendición de Dios. Sean sus vidas prosperadas. Que Dios de gloria tenga memoria de su casa y les bendiga. Estamos esta mañana muy contentos, con el pendiente siempre de poder hacer bien las cosas para bendecir a nuestros hermanos que están también por igual pendientes, y que nos unimos de esta forma, en tanto podemos tener un lugar ya fijo para poder reunirnos. Bien, vamos a dar inicio esta mañana con una oración corta para que el Señor de Gloria bendito nos cubra, nos guíe y que nos traiga de su bondad, de su amor, de su revelación. Amén. Padre, te damos gracias, te bendecimos, Señor. Te rogamos esta mañana que tú, Señor, nos visites, nos traigas el consejo que necesitamos para poder vivir una vida, Señor, de acuerdo a tu deseo, Padre. Es nuestro propósito, Señor amado, desde un inicio hasta el fin de esta exposición, Señor. Anunciar tu nombre, anunciar las verdades que tú, Señor, nos has dado y nos has traído en la vida de tu Hijo Jesucristo, quien encarnó y se humanó para estar en medio de nosotros. Gracias, Padre, por el sacrificio tan hermoso que nuestro Señor hizo. Gracias, Padre, gracias. Guíanos y esperamos de ti, Señor, una visitación muy especial. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Somos la Iglesia de Jesucristo, yo soy la puerta, aquí en la ciudad de Phoenix, Arizona. Estamos trabajando bajo la cobertura apostólica del apóstol Sergio Enríquez en Guatemala, y estamos trabajando bajo cobertura, sabiendo que necesitamos tener autoridad sobre nuestra cabeza, tanto en lo doctrinal como en lo correctivo. Amén. Bien, sin más, vamos a dar inicio al pensamiento de esta mañana. Hablábamos el día viernes acerca del cuerpo, de las vestiduras, y me parece más acertado este pensamiento, en diferencia a otros que en el pasado hemos dado gracias a Dios, hemos abordado diferentes temas, pero este en especial nos trae un recordatorio muy cabal, muy exacto, debido a que nosotros debemos de estar constantemente, dice la palabra de Dios, recordando todas las cosas, y precisamente el glorioso Espíritu Santo que mora en nosotros y está con nosotros, Él nos recordará, dijo el Señor Jesús, todas las cosas, y nos hará permanecer, que esa es una de las cosas más fundamentales en lo que respecta al Evangelio, la permanencia. Entonces, hablábamos del inicio, como Adán perdió aquella vestidura que tenía en el huerto, porque vamos a tratar de ir hilvanando cada cosa para poder darle el verdadero sentido a cada una de ellas. Por eso oramos para que Dios nos guíe, nos ayude. Esto es un poco complejo en lo que a mí respecta, dado a mis carencias, pero Dios, que es grande y está con nosotros, Él podrá
suministrarnos de su sabiduría, de su conocimiento para poder nosotros hacer referencia a todas las cosas santas que a Él le pertenecen. Amén. Entonces hablábamos de Adán, como él perdió su vestidura. Y lo podemos constatar porque él, en cuanto el Señor desciende a hablar con él, así dice el relato, que descendió a hablar con él, dice que tuvo que esconderse porque tenía, dice, temor. Lo invadió el temor porque vio que estaba desnudo. Esta es una de las cosas fundamentales que nosotros debemos de recordar siempre. Hemos permanecido el tiempo que ha sido de una manera o de otra, pero hoy en día al presente estamos en la presencia del Señor y en búsqueda de su gracia, de su gloria y de su presencia en todo, por todo en nosotros. Entonces, lo que nos concierne, lo que nos anima en este momento de la historia es revisar cómo está nuestra vida y recordar todas y cada una de las promesas si es necesario y examinarlas a la luz de la palabra para poder nosotros golpear nuestro cuerpo, como dice la palabra. No solo golpear nuestro cuerpo, sino también nosotros a través del sufrimiento, que podamos nosotros saber a ciencia cierta que hay una promesa del Señor y que de acuerdo a lo escrito y a lo que está sucediendo, pues nosotros estamos conformando una verdad que el Señor de gloria dejó ya descrita para nosotros. Y en esto viene el confrontamiento con los tiempos. Los tiempos son como si dijésemos un aviso para nosotros. No hay una fecha para el acontecimiento de cada una de las cosas que el Señor dijo que habrían de suceder, pero sí hay señales, hay cosas que nos avisan, que nos gritan y nos dicen que el tiempo que nosotros esperamos, no el tiempo cronos, así llamado, el tiempo de hombre, porque el tiempo de hombre se compone de muchas vicisitudes para el hombre común, pero cuando uno conoce al Señor Jesucristo, cuando Él se revela a nuestras vidas, nuestra vida en sí cambia. Y nosotros venimos a estar prácticamente ¿cómo dijera? Perdí un momento el hilo de lo que le estoy diciendo, pero venimos nosotros a ser confrontados con estas verdades que nos traen a memoria, sí, eso es, las cosas que nos convienen a nosotros recordar, comentar las cosas que a nosotros nos conviene tener, las cosas que a nosotros, de las cuales, ya hablando escrituralmente, nos conviene vestirnos. Entonces, podemos decir que vestir es una prioridad para el Señor. Él, en el Salmo 104, dice que Él se ha vestido, dice, de gloria y majestad. Esto es maravilloso, porque Él es el Dios todopoderoso, el Dios glorioso, el Dios creador. Pero imagínense, Él dice en la Escritura que se viste de gloria y majestad.
¡Wow! Es increíble cuando nosotros empezamos a considerar estas cosas, porque nos damos cuenta que Él se viste. Él viste los cielos, dice la palabra de Dios. Él viste a las flores del campo. Entonces, usa el mismo lenguaje para referirse al vestido. Ese vestido que en el inicio fueron unas pieles, allá en el capítulo 3 de Génesis, porque hubo un sacrificio con el afán, con el propósito de cubrir la vergüenza, la desnudez de aquellos que por causa de haber cometido una transgresión, una desobediencia, ellos perdieron lo que tenían. Esto es bien grave porque toda la escritura nuevo testamentaria nos dice a nosotros que el afán de todo esto es llegar a la restauración de todas las cosas, empezando con la restauración del alma de aquel caído. Sí, entonces Él empieza a trabajar con el hombre y no solo lo viste, sino que lo transforma. Esto es precioso, porque cuando uno conoce al Señor Jesucristo, cuando uno tiene una experiencia personal con Él, esto es muy importante. No solamente conocerlo, recibirlo cuando son abiertos los ojos de nuestro entendimiento y nosotros venimos a recibirlo como nuestro Salvador. Venimos a conocerlo como el Redentor nuestro, como el Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario. La Biblia dice que el que cree en el Señor Jesucristo es salvo, y no solo él, sino que toda su casa. Es una promesa. Fíjese, entonces ahí podemos ver nosotros que Él le otorga, el Dios de gloria, le otorga a aquel que lo acaba de reconocer, le otorga una vestidura que le llama la escritura en Isaías, vestidura de salvación. Vestidura de salvación. Vestidos que Eclesiastés recalca diciendo que en todo tiempo sean blancos tus vestidos, y que siempre haya ungüento sobre tu cabeza. Esto es muy precioso, y yo tengo algunos apuntes aquí porque le confío más al lapicero que a mi mente. Entonces, voy a echar mano de alguno de ellos y quisiera mencionar únicamente, para continuar, que a mí así me enseñaron, hermano, así aprendí, que cada uno de nosotros se viste de acuerdo al lugar donde va a ir. Yo tuve un maestro que me enseñaba estas cosas. Uno se viste de acuerdo al lugar donde uno va a ir. Si va a ir a la playa, se va a vestir evidentemente como con ropaje de playa. Si va a ir a pasar la noche al campo, si va a ir usted a, no sé, a algún lugar que usted vaya, usted se va a vestir de acuerdo al lugar. Va a una fiesta, usted se viste de gala, se pone su atuendo, ¿sí? Entonces uno va como uno piensa que se debe de vestir por el lugar a donde uno va a ir. Esto, voy a adelantarme un poquitico, esto es muy crucial, porque fíjese usted que nosotros, dice la Escritura que nosotros hemos sido constituidos un reino, dice la palabra, de sacerdotes. ¿Y dónde se reúnen los sacerdotes? Bueno, en lo que es el templo, nos reunimos para oír la palabra de Dios. Nos reunimos para alabar al Señor. Fíjese que en eso de alabar al Señor, encontramos en la historia de David, el rey, que él se vestía
para entrar a la presencia de Dios. O sea, tenía él que tener una vestidura de acuerdo al Dios que él adoraba. Era una vestidura sacerdotal que a él no le era permitido. Pero como él es un hombre, según la Escritura, que se movió en la gracia viviendo bajo la ley, entonces Dios se lo permitió. Precioso todo esto. Entonces, hay dos cosas muy importantes y me gustaría hablar de las dos, pero yo sé que no va a haber mucho tiempo. Pero fíjese que en la Escritura, repito, se nos habla de los vestidos. ¿Y para qué es el vestido? Es para cubrir la desnudez. Fíjese que Dios, no recuerdo bien la palabra, pone atuendos sobre la novia. Recordemos bien lo que mencionamos en Mateo 24, cuando Eliezer, el criado de Abraham, llega en búsqueda de la que se supone va a ser la esposa de Isaac. Y fíjese que en ese encuentro lo primero que le da son joyas, la adorna, y luego le da vestidos. Esto es el primer encuentro, fíjese. Y esto es lo que Dios hace. Recordemos bien cuando el pródigo, en la parábola del pródigo, él regresa a casa, porque él dejó sus vestiduras de hijo y se fue a la posilga. Pero como él era considerado por su padre como hijo, él nunca dejó de ser hijo. Por eso cuando él vuelve a casa y es recibido por el padre, no lo prohija de nuevo, sino que él solo lo reconoce como su hijo y lo deja entrar, pero primero lo viste. Y no solo lo viste, le da anillo, le da calzado, lo adorna. Oh, esa es la palabra que buscaba, lo atavía. Póngalo como estaba, por favor. Es que es por esto. Perdón. Entonces lo atavía, lo viste. Es muy importante. En otro pasaje de la Escritura podemos ver que un padre hace una fiesta de bodas. Hace una fiesta para su hijo. No recuerdo si es de bodas, creo que sí. Sí, es de bodas. Entonces, toda la gente entra y se sienta, se acomoda. Pero el padre es el que revisa y dice que viendo entre todos los que habían llegado, había uno que no estaba vestido de boda. Y dice que el padre lo confrontó y le dijo: ¿qué haces aquí, vestido como estás? ¿Cómo entraste? Entonces, él no lo sacó. Él ordenó a los criados que lo sacaran. Eso es terrible, hermano bendito. Lo que estoy diciendo, en pocas palabras, es para denotar, para enfatizar la importancia de las vestiduras. Porque es lamentable que nosotros en este tiempo, los así llamados, comúnmente cristianos o evangélicos, que se nos conoce así, pues se ha estado dando una mezcla, un desvarío le podría yo llamar, una distracción. ¿Por qué razón? Porque dado a los movimientos naturales de la vida, del mundo, que habíamos estado en justas para elegir autoridades, muchos que no son, escúcheme, esto es muy delicado, que no están vestidos como hijos, pero que dicen ser hijos, han estado, hermano, pues en un sistema casi de adoración hacia un gobernante. No puedo entrar en mucho detalle porque no me
no es mi afán, mi propósito. Pero sí es necesario que el pueblo que está escuchando comprenda cuál es su papel, cuál es su rol. Porque nosotros, la iglesia nos dice, la escritura nos dice a nosotros que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Un peregrino no se detiene a abrazar a Herodes, a decirle que qué lindo es Herodes, qué chulo es Herodes. Un peregrino no gasta su tiempo en estacionarse, en detenerse de alguna forma por donde está pasando. Pero lo que sí debe de hacer es cuidar sus vestiduras. A esto fuimos llamados nosotros, hermanos. Entonces, en Romanos, capítulo 13 y verso 12, voy a estar entre Nuevo y Antiguo Testamento, a ver cómo logro concatenar esto. Créame que no es sencillo, pero nos mueve el afán de que el pueblo de Dios bendito recuerde estas verdades y las conoce, y si no, que las aprenda, pero que comprenda de una vez que no forma parte de este mundo. Hay muchos presagios negros, hay mucho presagio oscuro, pero en realidad hay programas que Dios ya diseñó y son cosas que dice la palabra que solo Él tiene en su potestad. Esas no las va a cambiar nadie. Esas no las va a cambiar nadie. Para los que me están oyendo, le voy a decir simple y llanamente. Se nos dieron 4 años de solaz, 4 años de reposo, 4 años para vivir una vida sosegada, sin persecución. Pero esos 4 años no se aprovecharon. Les repito, se rodeó a la autoridad de un montón de pseudoministros, hermano, que hoy han sido expuestos en los medios en los medios Facebook y canales y todo, hermano bendito, y haciendo mofa de las supuestas oraciones que hacen. Hay una señora y hermano bendito que la han traído hasta para hacer canciones, burlas de la oración, disque oración que hizo, donde está llamando ángeles, legiones de ángeles, dice que vienen de África para ayudar a solucionar, según ella, algo injusto que ha sucedido. Y bueno, ese es su asunto, su cosa, pero no es la única. Hay muchos otros que teniendo nombres de ministros, se adueñan de nombres de ministros evangélicos, hermano. Lo que han hecho es irle a besar los pies a Herodes, ir a vender un patrimonio que no es de ellos, porque a causa de todo lo que han hecho, bueno, ahora la iglesia va a tener que pagar el resto, porque se ha despertado una inconformidad muy fuerte en contra de todo aquello que mencione el nombre de Jesucristo. Y no solo eso, sino que lleve el apodo de cristiano o de evangélico. Y como es común, como no hay oportunidad para explicar, ni expulgar, ni distinguir, ahí nos meten a todos en el mismo canasto. Yo espero que con estas pocas palabras, casi dichas de la forma misteriosa, chistosa, como se quiera, en clave, quede claro que el tiempo que viene es un tiempo en el cual aquellos que han divagado y que en medio de todo lo que ha sucedido, en vez de ir hacia adelante, porque perdieron el propósito, perdieron el norte, pusieron sus esperanzas en lo económico, pusieron sus esperanzas en una persona que dirige, que gobierna, o quién sabe en qué pusieron sus esperanzas, pero no son el camino correcto en
entonces lo que sucede con ellos es que si habían sido vestidos o revestidos, empiezan a dejar sus vestiduras, empiezan a caminar como el cangrejo, para atrás. Y nosotros debemos de reconocer, hermanos benditos, que si Dios nos ha llamado, y de hecho lo ha hecho, es porque nosotros tenemos un plan que no es de la tierra. La iglesia no está para inmiscuirse en asuntos terrenos, cualquiera que sea de política, sea de dinero, de negocios, sea de partidismo, sea de lo que sea. La iglesia es ajena a todo eso. Cumple sus obligaciones cívicas, ahí lo dice la Escritura. Ora por las autoridades, sí, pero y respeta todo lo establecido y sigue las instrucciones, pero no está envuelta en ningún tipo de partidismo, porque esto lo único que ha hecho es traer un augurio, un presagio muy oscuro sobre la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde el problema se suscita, porque el que ha sido infiel y que ha perdido sus vestiduras, olvidó quién era, ahora va a tener que pagar las consecuencias. Sí, o en el mejor de los casos, volver a su primer amor y enfocarse en lo que lo han llamado y traer a memoria todas las cosas que Dios bendito ha hecho por él. Porque Dios ha sido fiel. Él dice, con vestiduras de salvación te vestí, te adorné como a novia ataviada. Eso es lo que Él dice de la iglesia en sí. Entonces la primera vestidura que le dan al Hijo de Dios, al que reconoce el Señor y que está en proceso de llegar a ser hecho Hijo de Dios, es la vestidura de salvación. Y no dice Eclesiastés, cuídalas, cuida tus vestidos, que sean blancos en todo tiempo. A la iglesia le dice que se le ha permitido que se vista de lino fino. No dice que la iglesia se puede meter y participar en cualquier problema de la tierra y dejar sus vestidos. No puede ser así. Porque aquella alma que ha sido por misericordia de Dios vestida, apadrinada, ha sido tomada en custodia por el Dios de gloria y tomada en posesión, eso es, sí, dije mal antes. Debe de ser consciente del amor que ha sido derramado en su vida y cómo Dios está trabajando con él. Oh, hermano, Dios es el que viste, es el que inviste. Podemos ver el caso de Esther. Hablamos también de Mardoqueo. Como Mardoqueo, hermano, en un tiempo de penuria, tiempo de situación de peligro, se viste de saco y se siente, y de cilicio, y se sienta en ceniza. Esther, que no comprende, que no sabe lo que está ocurriendo, le manda vestiduras de gala para que se vista, porque ella ya es reina. Ella ya es reina. Pero aquel hombre que sabe su cometido y que no se duerme como debe de ser el Hijo de Dios, hermano, cuidar sus vestiduras en vez de andarse envolviendo en otros problemas, hermano, que no nos conviene a nosotros. Mardoqueo rechazó las vestiduras que le envió Esther. Al contrario, le dijo, tú también debes de poner tu parte en esto, le dijo, porque el hecho que estés ahí de reina no te va a hacer evitar la muerte que viene que ha sido decretada sobre todos nosotros. Y esto, hermano, es tan precioso, tan hermoso leer eso, porque entonces ella comprende y lo primero que pide es que entren en ayuno y en oración. Le voy a decir algo acerca de eso. El ayuno y la oración son cosas que sirven para golpear el cuerpo. Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en sujeción. Estas son cosas que muchos de nosotros ya no hacemos con frecuencia.
Y en realidad nosotros no tenemos que andar caminando, hermano, como aquellos monjes tibetanos que se van a los lugares lejanos, alejados del mundo, porque según ellos se van a alejar del pecado y van a caminar con las manos así todo el día y se ponen unas batas y unos capuchones, y ahí esa es su santidad. Ese es un vestido del mundo, esa es hipocresía. Porque el pecado no está afuera, el pecado está adentro de él. Y aunque se vaya donde se vaya, no va a haber sanidad, no va a haber salud para él como él desea para su alma. Porque el problema, como se ha dicho en numerosas ocasiones, no es cambiar de cama al enfermo, sino que el enfermo sea sanado. Sí. Entonces el sufrimiento, como lo tenía Mardoqueo, pues gracias a Dios, hermano, impulsó con sus palabras, tocó a Esther, y Esther recordó su origen. Que estuviera donde estuviera, no importaba, pero tenía ella un origen. Igual debe de ser con nosotros. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Esto no es asunto de fuerza física. Esto no es asunto de inteligencia física. Esto no es asunto de conocimiento ni de habilidad humana, sino que es sencillamente reconocer a Dios en todos tus caminos, en todos sus caminos, y obedecerlo. Eso es lo que Él busca. Entonces Esther entendió, y ¿qué fue lo que hizo? Oiga, se vistió con vestiduras de gala. Mire cómo, ¿para qué se vistió así? Para ir a ver al rey. ¿Cómo es que nosotros tenemos un Dios que se viste de gloria y majestad, y nosotros vamos a la iglesia desnudos? Hay veces, hermano, salimos el día tal a la iglesia, y no estoy criticando, pero es bueno que se nos recuerden estas cosas, y si lo hacemos como Dios ordena, enhorabuena, y si no, pues reflexionemos en esto, porque los tiempos son duros, y los que vienen ahorita son más duros. Sí, Señor, entra una fiscalización sobre los asuntos que son teocráticos, pero que los hombres se han olvidado de que es un gobierno teocrático, y lo han vuelto democrático, y le han ido a besar los pies al gobernante de turno. Esto no suena bien, pero hay que decirlo. Entonces, si vamos nosotros a la iglesia y vamos así como vivimos los 6 días de la semana de cabeza, y así agarramos la Biblia y nos vamos a la iglesia, vamos desnudos, simple y llanamente. Entonces la gloria de Dios no se va a derramar. Entonces la unción no va a venir. Tenemos nosotros entonces que recordar que el Señor nos ha dicho claramente, hermano, después de tener las vestiduras de salvación, vestiduras blancas, las que siguen son las del celeste, las vestiduras azules, que son las que hablan del celeste aquí en la tierra. Es increíble, hermano, cómo teniendo un Dios tan glorioso, y yo siendo un no admirador de Él, un seguidor de Él, entonces viva yo en pobreza. No puede ni debe de ser así, sino que yo debo de andar en gloria. La Biblia dice que nosotros vamos de gloria en gloria. ¿Quiénes son los que van de gloria en gloria? Los que están envueltos en gloria, los que están vestidos de gloria, los que están, hermano bendito, en su nivel glorioso. Porque es una gloria tener a Dios en su noticia. Esto es hermoso. Esto es maravilloso. Los gloriosos, si Él es glorioso y Él ha derramado su gloria sobre nosotros, entonces ¿qué somos nosotros? Es exactamente como dice Efesios, que nosotros estamos sentados en lugares celestiales. ¿Cómo es que estamos sentados en lugares celestiales? Bueno, cuando estamos hablando de la palabra de Dios entre hermanos, cuando estamos nosotros escudriñando la palabra, cuando estamos de rodillas, cuando estamos hablando de su palabra, cuando estamos oyendo alguna alabanza o cantándole a Él, hermano, eso es estar en lugares celestiales, porque has escogido las cosas celestes en tu tiempo cronos en vez de utilizarlo en las cosas del mundo.
Fíjese que vivir el Evangelio no es difícil. Nosotros lo hacemos difícil. Pero si nosotros empezamos a comprender, a entender, nosotros vamos a tener una gran bendición en nuestra vida. Romanos 13, verso 12 nos dice que la noche está muy avanzada y que el día está cerca. Más claro no canta un gallo. La noche está muy avanzada y el día está muy cerca. ¿De qué día está hablando? Del día de Cristo. De ese día glorioso que estamos esperando su manifestación, su aparición secreta. Dice la palabra, sus parucías. En las cuales, ¿para qué es la parucía? Para confirmar a los que han permanecido con sus vestidos limpios, a los que han sido revestidos, hermano bendito, porque nosotros necesitamos diferentes vestidos. Mire Romanos 13, verso 12, dice que, por tanto, dice, desechemos las obras de las tinieblas. Es lo que expliqué anteriormente. No nos involucremos en asuntos de la vida. Aquí no está diciendo no trabajes, no te relaciones con nadie. No está diciendo absolutamente nada de eso. Lo que está diciendo es guárdate tú. Guarda tus vestidos. Y luego dice aquí, al final del verso 12, dice, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. ¿Cuáles son esas armas de luz? Son las que el Espíritu bendito nos ha dado y que el enemigo conoce, porque el enemigo sabe bien quiénes estamos desnudos y quiénes estamos vestidos. Y el llamado, el recordatorio de esta mañana es precisamente a que nosotros seamos conscientes de lo que Dios ha hecho con nosotros y que no solo mantengamos limpias nuestros vestidos, sino que el Señor nos esté revistiendo constantemente hasta llegar hasta el último vestido. Algo así como José. José fue de cisterna en cisterna, esos fueron sus vestidos, hasta que lo mandó a llamar el rey. Y cuando el rey lo ve vestido y lo ve con esa inteligencia, con esa sabiduría, le dijo, tú tienes que ser el segundo en el reino. Le dijo, en el reino solo yo voy a ser antes que tú. Eso es lo que Dios hace con nosotros. ¿Acaso no nos ha delegado a Él autoridad? ¿Acaso Él no nos ha delegado dominio? ¿No nos ha dado acaso el poder para vencer al que nos quiere vencer? Primeramente el hombre viejo. Pero yo sin vencer al hombre viejo quiero ir a dominar otras cosas. Quiero enseñar otras cosas. Es algo así como Moisés. Moisés iba camino a Egipto. Moisés llevaba un mandato de Dios, del Padre. ¿A qué iba? A que Faraón dejara libre al Hijo de Dios en ese tiempo, a Israel. Pero él no hacía caso de lo que el Padre le había pedido a él como requisito antes de partir. ¿Y cuál era? Circuncida a tu hijo Gersón. Como él no había obedecido, pero él le iba a ir a decir a otro que obedeciera. Esto es incongruente. Por lo tanto, nosotros debemos de ser congruentes con el Dios de gloria que tenemos. Otra cosa antes de entrar a donde voy a llegar y el tiempo se nos va, es de que cuando Moisés bajaba del templo, del monte, dice que su rostro tenía una luz que no podían soportar los demás. Tenían que echarle un manto encima para aplacar esa luz que él tenía en su rostro, porque bajaba del templo donde él había estado con Dios. Y fíjese, qué terrible, porque bajaba y él traía un cuerpo, en ese momento podemos decir un cuerpo glorioso, porque había estado en la presencia de Dios, como cuando estuvo en la zarza. Recordemos que cuando él vio que la zarza ardía y él se acercó, él no se quemó, y tampoco la zarza se quemaba, y el fuego estaba ahí, y él caminó en el fuego, pero él no se quemó. Porque donde Dios está, hermano,
el tiempo se detiene, el tiempo cronos, y es invadido por el tiempo de Dios, kairos, que Dios no tiene tiempo, pero sí le llaman la escatología y todas esas cosas, hermano, para decir pues que el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios no hay tiempo, ahí no se envejece, ahí no. Por eso, hermano, a la gloria eterna, a donde el Cristo de gloria prometió llevarnos, y Él ya está esperándonos, Él ya está ahí, hermano, glorioso, de nuevo, sentado a la par de su Padre, hermano bendito, y está esperando que nosotros lleguemos para heredar un cuerpo. Dice la palabra de Dios, será un vestido incorruptible, será un cuerpo que jamás, cuerpo y vestido vienen a ser lo mismo, no se confunda. Cuerpo eterno, hermano, donde ya no necesitará consagrarse, ya no necesitará santificarse, porque todo eso lo estamos haciendo aquí ahorita. ¿En dónde? Con este cuerpo de bajeza que tenemos. Lo que nosotros tenemos es el cuerpo de bajeza. Lo que tenemos nosotros es el cuerpo de humillación, como el cuerpo que tomó Cristo Jesús. Por eso es que en el monte clama a Él, Padre mío, que pase de mí esta copa, si es necesario, pero no se haga mi voluntad. Ahí entrega a Él la voluntad, ahí entrega lo que nosotros debemos de hacer, hermano, porque cuando el hombre entrega su voluntad, entrega lo más férreo que tiene. Entonces se pone en las manos de Dios y Dios empieza a definir su vida. Es Dios entonces el que lo empieza a dirigir. Moisés, por lo tanto, glorioso. ¿Y Aarón? ¿Dónde estaba Aarón? Aarón estaba con la chusma. Aarón estaba con el pueblo. Era Israel, sí, pero en ese momento estaban adorando dioses falsos. Estaban haciendo ofrendas a los demonios. Él estaba entonces en cuerpo de bajeza, Aarón. ¿Y por qué? Porque se quedó abajo del monte. El que sube al monte, a la presencia de Dios, a buscar de Dios, es vestido por el Dios de gloria, y su gloria es transmitida a Él. Él dice que Él nos da su gloria. ¿Cómo vamos a vencer nosotros las tretas del enemigo? ¿Cómo vamos a poder descubrir y saber por dónde nos va a atacar, a golpear? ¿Cómo vamos a discernir cuando el problema que viene a mi vida es de parte del enemigo? ¿O cuándo vamos a definir si fui yo el que causó el problema? Solamente teniendo, como dijimos la vez pasada, la mente de Cristo. Y eso es un proceso. Eso no se da de la noche a la mañana. Entonces, de lo que le estoy hablando son de los estados del hombre. Sí. Cuerpo de bajeza, cuerpo de humillación. Y Dios vino a transformarnos. Todo lo que nosotros leemos escrituralmente es para acá. Es para esta tierra, no es para allá. Cuando lleguemos allá, ya todo será consumado. Ya no habrán cambios. Sí. Oh, bendito sea el Señor. Por eso hoy, entreguémonos en espíritu, alma y cuerpo. Sí. Para que nosotros podamos un día heredar con los santos en gloria. Aleluya. Bendito sea el Señor. Primera de Pedro 5:10. Este verso para mí es crucial. Y redime mucho, hermano, de lo cual hemos estado platicando. Pero me gustaría, sobre todo, el poder abordar y abundar en esto. Porque fíjese que Primera de Pedro 5:10, dije, ¿no? Sí. Dice, mire cómo... Oh, qué precioso esto. Mas el Dios de toda gracia, mire cómo se dirige a Él. Eso es precioso. Que nos ha llamado. ¿O usted ya lo llamaron? Mucha gente anda ahí diciendo, ¿será que yo tengo llamado, pastor? O otros van y le dicen, si tienes llamado, serás consagrado, serás reconocido, y lo envían a lo loco, hermano. Qué triste, qué mortal es eso. Porque enviar a un neófito a la guerra es mandar a alguien a que cuide un león, se lo va a comer. Eso es terrible. Pero sigamos aquí, mire, yo me voy por otro lado porque dice que el Dios de toda gracia,
que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubiéramos padecido un poco, note bien, después del padecimiento. Muchos no queremos padecer. Y como ya dije, parte del padecer es golpear el cuerpo. ¿Y qué es golpear el cuerpo? Es suprimirlo de las cosas que le gustan al cuerpo. Oír, ver, mirar, gustar, de tocar, de todo eso. No está diciendo que deje de vivir, pero lo que está diciendo es, ordena tu vida para que la mayor parte del tiempo, si fuera posible todo, lo ocupe el Señor en nuestras vidas, para que nosotros vengamos a ser de los llamados en 1 Corintios 15, donde dice que unos son los terrenos, otros son los celestes. Tal como el primer Adán terrestre, así son los terrestres. Y tal como el postrer Adán, el último, Jesús, así celeste, así son los postreros celestes. Recordemos bien, Ageo capítulo 2 dice que la gloria, note bien, de esta casa será mayor que la primera. Que la gloria de esta casa será mayor que la primera. Esa es la promesa de Dios para los que Él llamó a ser celestes, a ser gloriosos aquí en la tierra. Muchos están esperando que los glorifiquen allá, pero si el Señor dice a los que Él llamó, a estos también justificó, perdonó, y a los que perdonó, justificó, y a los que justificó, glorificó. Eso es aquí en la tierra. La eternidad es otra cosa, hermano, porque nosotros debemos de alcanzar las victorias más grandes en esta tierra. Por eso fuimos enviados a esta tierra de prueba. En esta tierra estamos de prueba. En esta tierra no venimos a buscar patria, a buscar quedarnos. No, debemos de anhelar. Y para eso es que deseamos ser hallados, dice la palabra, vestidos y no desnudos. El Dios de toda gracia, 1 Pedro 5:10, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, nos confirme, nos corrobore y nos establezca. Ay, hermano, yo saqué algunas cosas aquí. Perfeccione. Perfeccionar significa, entre otras cosas, que nos haga aptos. Y eso lo dicen en las cartas, ser aptos. También dice que el que pone su mano en el arado y voltea hacia atrás después de haber puesto su mano en el arado, dice que no es apto para el reino. ¿Y dónde está el reino? ¿De qué reino estamos hablando? Del reino de Dios aquí en la tierra. Pero aquí en la tierra hay democracia, ahorita hay pleitos, hay esto, hay lo otro. No está hablando de ese reino. Está hablando de un reino teocrático que se establece en los corazones, óigase bien, mentes de aquellos que están en proceso de ser nuevas criaturas, con derecho, con esperanza de llegar a ser hechos hijos de Dios. A veces yo oigo gente que dice, que predica y dice, somos hijos de Dios. Otros dicen, es que todos se hacen el nombre, y si no es el nombre. Digo yo, qué pena, esta gente está bateando, porque hay cosas más grandes. Sí, sin minimizar las cosas que pertenecen al Señor, pero nosotros debemos de entender eso. Entonces, perfeccionar es hacer apto, constituir a alguien, restaurarlo. Dice, para que seas perfectos, dice Santiago 1:14, tenga la paciencia, Santiago 1:14, mas tenga la paciencia perfecta su obra para que seáis perfectos, perfeccionados por una obra perfecta. ¡Wow! Gloria a Dios. Que nada nos falte. Mire qué tremendo. Siempre me recuerdo de eso. Cómo el Señor
en Génesis 24, cuando Eliezer encuentra a Rebeca, le da joyas, la engalana, la ves. La primer joya que le da es una cosa así redonda, de oro, que le ponen aquí en la nariz, como que es buey. Pero eso lo hace para darle discernimiento. Luego viene Filipenses 1:6. El que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará. ¿Cuándo? Hasta el día de Cristo. ¿Y cuándo es el día de Cristo? Las parucías. Las parucías. Bendito sea el Señor. En las parucías, mire hermano, usted que me está oyendo, muchos están embebidos en cosas presentes sin darse cuenta el proceso que tiene la obra de Dios, porque antes de que Jesús bendito venga por su iglesia, va a venir en parucías, pero no todos lo van a ver. Lo van a ver los que han estado vestidos, los que se han estado consagrando, los llamados gloriosos. Ellos van a verlo, y ahí ¿qué va a pasar? En las parucías es donde Dios perfecciona para llevar. Ahí le da los últimos toques y se lo lleva. Ese es el arrebatamiento. Por eso es que muchos prefieren negarlo, porque no están listos. Han negado muchas cosas por mucho tiempo. Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mateo 5:48, sean pues perfectos como vuestro Padre es perfecto. Habla de perfeccionamiento, y eso es aquí en la tierra. Aquí en la tierra, en este estado. Por eso debemos de buscar la santificación, para que la obra de Dios sea completa en nuestras vidas, y no estar, hermano, viendo para derecha y a izquierda, que el mundo siga su rumbo. Esto que está pasando y que nos ha asombrado, a muchos nos ha tomado por sorpresa, tanto virus como movimientos de naciones, hermano, incertidumbres, China creciendo, Rusia, hermano, aborazada, y todo lo que está sucediendo, hermano, eso es natural, tiene que desarrollarse todo eso, hermano. Va a llevar a haber una guerra, la primera que va a haber, hermano, 250 millones de personas para la primera. No va a ser un virus, hermano, para el primer agarrón no va a ser un virus, olvídese, va a ser algo mucho más grande que un virus. Romanos 8, 29, 30, a los que conoció, predestinó, llamó, y a los que llamó, justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Eso es aquí en la tierra. Aquí. Moisés no estaba en ningún planeta, en ninguna parte, aquí en la tierra, y Dios nos dio una muestra. No significa que vamos a andar nosotros como Moisés ahora, pero la santidad interna es la gloria que Dios nos da, con la cual Él nos viste. Aleluya, bendito sea su nombre. Él dice que nos va a confirmar, dice, primera de Pedro 5:10, ahí mismo, Él dice que Él nos va a perfeccionar, nos va a confirmar, le llaman catartizar. Estaba buscando fijarse firmemente, aprobar, dar a alguien mayor firmeza resueltamente. Y fíjese que me acordé de Lucas 22:32. Cuando el Pedro se jacta de su personalidad, de su firmeza según él, y el Señor Jesús le dice, mira, le dice, te van a arrastrar, te van a sacudir como el trigo, como el viento sacude el trigo, la criba, te va a ir mal. Pero le dice, yo he rogado para que tu fe no falte. Yo te confirmo ahora, le dice, que yo rogué a mi Padre para que tú no falte, y cuando tú vuelvas, confirmes a tus hermanos. Mire en lo que torna a aquel hombre inválido de fe, aquel hombre fallón, aquel hombre chueco, aquel hombre muy sobrado él, porque traía espada y todo. Hermano, Dios nos va a quitar todo aquello en lo cual nosotros confiamos,
para que lo único que nos quede sea su mano poderosa, que es la que al final nos conviene estar sostenidos de ella. Sí, para que nos corrobore, dice, corrobore, nos confirme en conocimiento espiritual, nos equipe para el servicio a través de el sufrimiento. También dice para que nos establezca, es decir, como que nos erija, como que nos consolide, como que nos cimente, como que nos dé fundamento. Fundamentar es establecer algo con una base sólida. Mire aquí, Colosenses 1:23. Ya estoy terminando. Si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual os he predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. ¿Qué hacía Pablo? 1 Corintios 9:27. Yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Marcos 1:13. Jesús ayunó. Jesús fue llevado por el Espíritu después del bautismo al desierto. ¿Para qué? Para que estuviera, dice la palabra en Marcos 1:13, dice, ahí estaba él, y mire, estando en ese estado el Señor, golpeando su cuerpo, habló con bestias, dice la palabra. ¿Sí? Él hablaba, ahí estaba Satanás, pero también estaban los ángeles de Dios que lo cuidaban, que lo guardaban. Eso es con nosotros. El tiempo que nosotros decidimos ayunar, estamos golpeando nuestro cuerpo, porque no le estamos dando los placeres, el gusto, el reposo, lo que le cae bien al gusto. No, sino que al contrario, estamos entregándonos al Señor, y eso se llama sacrificio. Y Primera de Pedro, como lo leímos, dice que a través del sufrimiento vamos a ser coronados de gloria. ¡Qué precioso esto! A través del sufrimiento, padecer es dolor. Recordemos bien, Daniel en el capítulo 1, cuando Daniel llega a Babilonia, ¿qué fue lo que el joven decidió hacer? Aquel jovencito que no tenía a su padre, ni a ninguno de sus padres con él, en abandono. Él estaba de cautivo en una tierra extraña. ¿Qué fue lo que decidió él? Decidió ayunar. Decidió no vestir las ropas de Babilonia. Decidió no tomar el vocabulario de Babilonia. Decidió renunciar a todo eso, hermano. Él golpeó su cuerpo. Él pudo haber dicho, me están llamando a la corte del rey. Hoy sí que me van a dar carro del año. Me van a poner buena ropa y voy a andar muy respetable y todo. No. Él se dedicó al sacrificio. ¿Y sabe qué? Si usted lee, y de hecho lo ha hecho, usted se dará cuenta que a Daniel lo cambiaron de dimensión. Me decía el maestro, lo cambiaron de dimensión. ¿Cómo fue eso? Porque golpeó su cuerpo. Cuando nosotros tomamos, hermano, ayuno, oración, ayuno de pecado, ayuno de chisme, ayuno de andar oyendo basuras, ayuno, hermano, de miedo, ayuno, todos los ayunos que hayan, hermano, no solo el ayuno físico, porque no es tanto lo físico, hermano bendito, aunque sí tiene mucho que ver, pero hermano, nosotros entramos a dimensiones del Espíritu. Esas son las vestiduras que el Señor nos va dando poco a poco. Porque nosotros, hermano, la palabra de Dios nos recomienda y nos dice y nos recuerda que nosotros no seremos hallados desnudos. En Primera de Corintios, me recuerdo que lo hemos visto. No seremos, dice, un cuerpo, un alma sin cuerpo. Ese vestido eterno que habremos de tener será, hermano bendito, el que apruebe el Padre, el que haga su voluntad, el que siga las pisadas de Cristo Jesús, el bendito de gloria que ha estado con nosotros siempre. Sí. Cambiemos nuestra forma de vivir. Cambiemos nuestra forma de ver las cosas en el Señor. Vamos a participar de nuestra Santa Cena. Hoy es un día precioso.
esto de la Santa Cena, hermano. Cuando usted viene al Señor, le dan vestiduras de salvación. Cuando usted se bautiza, le dan una vestidura de limpia conciencia. Y esa vestidura lo habilita para entrar a la casa del Padre, sentarse a la mesa con el Padre y participar, como dice su palabra, del pan y del vino, de los elementos que representan el pan, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y el vino representa su sangre derramada en la cruz del Calvario. No se olvide, por favor, no entre en oración con el Señor, no entre en intimidad con Él sin antes haber sido vestido. Sí, nos hemos vestido con vestiduras, dice, de salvación. Tenemos que tener las vestiduras que Él nos está poniendo. Ahí hay vestiduras de justicia, armas de justicia. Cuando a la gente se ceñía el cinto, decía se estaba poniendo parte del vestido. Eso es ceñirse. Y tenemos mucho que hablar con esto, hermano. A Aarón lo llevaron a un monte y ahí fue desnudado. Las vestiduras que le faltaban, ahí se las quitaron y lo dejaron desnudo por haber fallado. Sí, no esperemos nosotros eso. No sigamos las pisadas de aquel ser lumínico que un día tuvo los misterios de Dios y que fue guarda de los misterios de Dios, dice, pero que dejó su vestidura, la vestidura de jaspe, es muy preciosa, esa un día la vamos a platicar. La vestidura de jaspe está en Apocalipsis también, dice que vi a un ser, dice, pero indescriptible, sentado y con vestido de jaspe, dice. Es terrible, la vestidura de jaspe. Nosotros debemos de tener esa vestidura, hermano. Nosotros tenemos dominio, no estamos para ser dominados por las tinieblas, pero tenemos que entender el proceso. Estamos en procesos, estamos en estados. El maestro que me enseñó a mí me decía, estos son estados del hombre. No te quedes siempre en el mismo estado, siempre hay otro más que subir. Entonces, hoy damos gracias a Dios por su palabra bendita y que el Señor de gloria conforme su palabra en la mente de cada uno de los que están oyendo. Y damos gracias a Dios por esta oportunidad preciosa que cada 2 semanas nosotros celebramos, obedeciendo la palabra, la Santa Cena. La Biblia no dice hazlo cada 2 semanas, no, pero debía de ser por lo menos cada semana. Dice que cuando el Señor Jesús se fue, ellos estaban en el aposento alto, dice que todos juntos celebraban la Santa Cena. Sí, usted está vestido de hijo, usted está camino a una gloria eterna que jamás terminará. Por lo tanto, bendiga al Señor en su vida y actúe como lo que usted es, como un hijo de Dios que ha sido perdonado y vestido con vestiduras de salvación y luego con vestiduras sacerdotales, con vestiduras de hijo. ¡Qué precioso! Vamos a estar continuamente hablando cada vez que podamos de estas cosas que son grandes para nosotros. Sí, usted que está oyendo, hoy celebramos nuestra Santa Cena, esperamos que usted pueda hacerlo en su casa también. Recuerde, trozo de pan y un poco de vino, si tiene, si no, jugo de uva, y ahí con su familia, en su casa. Si tiene niños alrededor de su mesa, usted les puede, después de haberlos instruido, porque va sobre su cabeza, después de haber instruido a sus niños, pero recuerde bien que figura de esto es la cena pascual, aquella cena instituida cuando fueron sacados de Egipto. El anciano y hasta el más pequeño participaron de la cena pascual, figura de lo que iba a ser la Santa Cena. Pero aquí tenemos que hacerlo con conciencia, tenemos que hacerlo con entendimiento, dice la palabra de Dios. Sí. Entonces, esa tarde, hace 2000 años, el Señor Jesús, antes de ir a la cruz, después de que tomó la cena pascual, ahí fue donde descubrió al hijo del diablo, porque ya se fue, a Judas, era un emisario del diablo. Ahí lo descubrió en una mesa
y él instituyó la Santa Cena. Judas, al parecer, según dice la Escritura, no participó de la Santa Cena. Participó de la Cena Pascual. Esto es para los hijos. Esto es para los hijos. Hay liberación en él, hay misterio. Es muerte, dice, nos han enseñado, es muerte y vida. ¿Por qué? Porque venimos delante del Señor pidiendo perdón, sintiéndonos culpables. Y el Señor nos extiende su perdón y nos habilita. Porque no somos dignos, dice la palabra, pero Él nos habilita. Sí. Así que, Señor, te pedimos perdón por las faltas nuestras, que son muchas, Padre, pero te pedimos que nos ayudes para ir enmendando nuestra vida y que nuestro caminar sea mejor cada día, como dice tu palabra, como la luz de la aurora. En el nombre de Jesucristo. Y perdona a aquellos que están oyendo. También perdónale sus faltas, Padre, y restaura. Da sanidad, mi Dios amado, a los que están participando con fe y por fe en esto, Señor. Esa tarde Él levantó el pan, lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo, coman de él. Este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado, por muchos. Hagámoslo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de humillación en el cuerpo de su gloria. 1 Corintios 15 también lo complementa. Bien, debo decir esto antes de culminar y tomar el vino. Mucha gente se le ha enseñado a sufrir como si fuera una escuela. Mucha gente se le ha enseñado, hermano bendito, que haga ciertas cosas. Estamos oyendo de una iglesia muy grande en México que le llaman la luz del mundo, donde a la gente le enseñan a llorar, le enseñan a sufrir. ¿Por qué digo esto? No por difamar, no. Pero por lo que digo esto es porque muchos venimos a la Santa Cena y ponemos una cara así como de triste, como si haciendo gestos fuera acepto ante Dios. No, si la Santa Cena es para comer con Él, es tomar vida de Él. Él es el que dijo, el que no coma mi carne ni beba mi sangre no tiene vida eterna conmigo. Anteriormente se dijo que cuerpo y sangre no heredan. Cuerpo y sangre, no, carne y sangre no heredan. Pero el que come la carne y bebe la sangre del Hijo de Dios, esto habría que explicarlo, no morirá jamás y tiene entrada al reino de Dios. Por lo tanto, tomamos también del vino, como lo hicieron hace 2000 años. Él dijo, esto es mi sangre, que por vosotros es derramada. Y cada vez que lo hagas, hacedlo, dijo Él, en memoria de mí. Hacemos esto recordando y obedeciendo el mandato. Y algo muy sencillo, pero de mucho valor ante la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, bebamos del vino. Gloria a Dios. Bien. Este ha sido el pensar para este día. No lo pudimos conformar de la manera deseada, pero estamos muy agradecidos con Dios y bendecimos estos medios también. Bendecimos esta ciudad, bendecimos a todos aquellos que están en autoridad y clamamos por un espíritu de paz, de armonía en esta bendita nación, en el nombre de Cristo Jesús, porque la Escritura dice que en la paz de esta tierra donde vivimos
tendremos nosotros nuestra paz. Dejemos que el Señor obre, Él es el que lo hará. Bendecimos a los que diezman, a los que aportan, y que el Dios de gloria tenga a memoria lo que han hecho, porque han entendido y están siendo transformados de gloria en gloria a través de la obediencia. Los bendigo en sus casas, en sus vidas, en todo, en el nombre poderoso de Jesús, y bendecimos desde ya ese lugar que tú nos darás, Padre, que será, Señor, un lugar para bendecir tu nombre, para alabarte y glorificarte. Gracias, Señor. Protege y guarda a tus hijos, a tus hijas, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.